nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Hermanos y hermanas, gusto de saludarles en este día viernes 23 de agosto, cuando vamos a hacer el resumen de la semana en esto que hemos estado estudiando todos los días, como ha sido el tema de la pureza en una época de corrupción. Prepárese para que pueda usted también participar, analizando lo que vamos a decir, escribiendo ahí en el chat, si le parece que el resumen es este justamente, o usted tiene otro punto de vista que miró en la lección y quiere destacarlo, escríbalo ahí en el chat de YouTube. Pues siempre le pedimos que nos dé un like y que también escriba un comentario. Así que le agradecemos que haga eso. Y si usted le parece que este resumen es el que debimos haber hecho, pues denos el like. Si le parece que hay otro, hable usted ahí en el chat, diga, a mí me parece que este punto también era importante destacarlo. Participe. Y por supuesto mañana, si tiene la oportunidad de ir físicamente a un templo donde se estudia esta lección, allí también participe. Quisiéramos dar un consejo a todos los maestros que tienen esa bendición de participar los sábados dirigiendo un repaso, a que no se vayan día por día, sino que como hoy destacamos 5 puntos, también usted, querido maestro, o ustedes, maestros, agarren 5 puntos, 1 punto por cada día, y ese llévenlo para destacarlo. Les aseguro que si hacen eso, el tiempo les va a alcanzar y van a cubrir todo el tema. Pero si se van día por día, allí se van quedando por el martes o miércoles y ya no terminaron. Así que la misma lección nos da en el día viernes, al poner esas 5 preguntas de repaso personal, nos da prácticamente la manera como debe hacerse el resumen el día sábado, el repaso, y es destacando 5 puntos. Usted lleva su punto de cada día, lo comparte, pregunta después a la congregación si hay alguien que quiera aportar sobre ese día donde usted destacó el punto, y si no, pasa al siguiente punto, y así va a ver. Le alcanzó el tiempo y se tocó toda la lección. Muy bien, hermanos, después de haberles dado este consejito a los maestros, he invitado a usted a que le dé un like, que comparta con sus amigos y también escriba. Quiero también agradecerles a todos aquellos que apoyaron este ministerio con los diezmos, las ofrendas, las donaciones especiales, que han hecho posible el que estemos atendiendo a los enfermos completamente gratis aquí en Shepherd. Tenemos un grupo de 14 pacientes que han llegado, y por cierto, hoy en la noche, hoy a la puesta del sol, en el programa Recibiendo el Sábado, ustedes van a mirarlos a ellos. No sabemos si ellos vayan a testificar todos, pero siempre les damos la oportunidad de que testifiquen sobre lo que ha representado para ellos el estar aquí. Usted va a mirar esos testimonios esta noche. No deje de conectarse con nosotros. Hoy a la puesta del sol, hora de aquí de los Estados Unidos, hora central, que es la que tenemos aquí en Texas, estará saliendo ese programa que le llamamos un programa de acción de gracias desde Shepherd, Texas. Y usted va a poder mirar cómo lo que usted ofrenda aquí o dona está reflejado en ese ministerio de amor que se hace sobre las personas que vienen acá enfermas y que no pueden pagar su estadía en los centros de estilo de vida que hay aquí en Estados Unidos, que son bastante caros, y que acá nosotros dijimos, en la medida que el Señor nos dé de gracia daremos. Y por la gracia del Señor, valga la redundancia, ya llevamos sobre más de 2 años de estar haciéndolo así. Dios ha provisto. Pero por eso quiero agradecer el que usted siempre aporte ofrendas y donaciones. Recuerde que con las ofrendas y donaciones hacemos ese trabajo gratuito de obra médica misionera, y también expandimos la segunda fase de la escuela tipo Madison que estamos queriendo establecer en algún momento de la vida, de la historia, si Dios lo permite. Nosotros estamos trabajando como que si faltaran 1000 años para que Cristo venga, pero vivimos cada día buscando
esa consagración con el Señor como si Cristo fuera a venir hoy. Así que solo Él sabe cuándo viene. Sabemos que viene pronto, pero mientras Él no viene, dijo Cristo, que mientras dura el día, dijo, debemos trabajar. Y por eso estamos inmersos en esta proclamación del mensaje de los tres ángeles por televisión y radio, 4 canales que están rentados, usted ya ha oído esto, uno en Houston, otro en Dallas, otro en San Antonio y otro en Austin. Y estos 4 canales están predicando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, más una radio que también hace lo mismo en Dallas, las 24 horas. Estos medios de comunicación, que son 5, representan una inversión de $54,000 al mes para que las 24 horas del día, los 7 días de la semana, estén en miles de hogares proclamando el mensaje de los tres ángeles, las profecías bíblicas y también el brazo derecho del mensaje, como es la reforma pro salud. Por eso es que agradezco a los que también enviaron los diezmos, porque con los diezmos es que pagamos esos medios de comunicación, porque el diezmo lo ocupamos para la predicación del evangelio. Y con las ofrendas y las donaciones atendemos a los enfermos y expandimos el proyecto de médico misionero de aquí de Shepherd, Texas. Así que gracias a los que escucharon el llamado y apoyaron el ministerio. Si quiere hacerlo ahora, en la pantalla están las maneras, tome nota de cualquiera de ellas. Puede mandar por correo allí al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371, a nombre de Iglesia Advenimiento, el cheque o money order que desee mandar. Puede también hacerlo por la aplicación Cele al 214-881-4029, registrándolo en sus contactos telefónicos como Iglesia Advenimiento. Y también puede llamar a ese número para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. También puede ir a paypal.com y buscar la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento con el correo asociado lostresangelesirving@gmail.com y por ahí aportar ese diezmo, ofrenda o donación especial. También puede hacerlo desde el extranjero a través de la agencia que se llama Western Union y por supuesto la otra que se llama RIA. Y también puede transferir de banco a banco. Está también esa información disponible para usted de cómo hacerlo si nos llama al WhatsApp más 1-214-881-4029. Muchas gracias a los que atiendan el llamado todavía ahora y puedan, como buenos mayordomos, ponerse a cuentas con el Señor en esto de los diezmos, las ofrendas o las donaciones. También mañana sábado usted puede hacerlo y aquí todos los días le hacemos la invitación y el llamado a que sea fiel con el Señor, pues Dios ha prometido bendecir al que es fiel y usted, por amor al Señor, es que va a ser fiel, porque a quien uno ama le es fiel. Y lo que pide, uno lo da con mucho amor. Y si el Señor está pidiendo en las Escrituras los diezmos, las ofrendas o las donaciones, uno fielmente debe darlos, porque Él lo pide y debe hacerlo con mucho amor. Así que, hermanos, gracias a los que este día se unan a nosotros. Mañana me toca predicar en Houston, así que invito a los que nos ven en el área de Houston, en el canal 57.10, que vengan y adoremos juntos a nuestro Dios. Desde las 9 de la mañana el templo estará abierto para recibir a los que han de adorar a nuestro Padre Celestial. Y su servidor estará predicando como eso de las 10:45 a 11, porque antes ha habido lo que es el repaso de la lección. Así que vengan, amables televidentes, congreguémonos mañana en Houston y adoremos a nuestro Dios. La dirección se la pongo en la pantalla, es 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Rentamos en el Templo Pentecostés Los Lirios. Le esperamos mañana para adorar a nuestro Dios. También esta invitación se la hago para que pueda visitar nuestros otros lugares donde nos reunimos, como son Fort Worth, Texas, la ciudad de Irving, donde se congrega la iglesia central, Rusk, Texas, Shepherd, Texas, San Antonio, Texas. En estos otros 5 lugares, la iglesia Advenimiento se congrega mañana y estamos invitándole para que desde las 9 también busque estos lugares si le quedan cerca y adore a Dios con nosotros. Será bienvenido y bienvenida. Hablando de San Antonio, voy a estar predicando en San Antonio el siguiente sábado 31. Así que dejaré a Irving por 2 sábados. Mañana que estoy en Houston y el siguiente que estaré en San Antonio para darle un poquito de atención también a esa congregación. Y quiero aprovechar, hermanos, para compartirles un anuncio muy importante de parte de nuestros hermanos de la Iglesia del Evangelio Eterno del estado de Oklahoma.
para ser más específicos, de Oklahoma City. Se trata de una hermosa vigilia que ellos han de tener el 7 de septiembre, después de que el sol se oculte. Ese sábado 7 de septiembre, nuestros hermanos de la iglesia del Evangelio Eterno de Oklahoma City han de gozarse en el Señor con una temática tan importante que van a tratar en los diferentes temas que se van a presentar. La temática tiene por título: El tiempo llegó a su fin. ¿Quién podrá ser salvo? Y el orador será el hermano Ramsés Ágreda, uno de los ancianos de la iglesia del Evangelio Eterno de West Palm Beach, Florida. Él vendrá aquí a Oklahoma City, cerca de Texas, para compartir con los hermanos estos mensajes de verdad presente. Quiero darle la dirección para que usted se anime a ir a esta hermosa vigilia. La dirección es 2800 South Portland Avenue, Oklahoma City, Oklahoma 73108. Están invitados, hermanos. Aprovechen esta bendición y traten de ir, porque les aseguro que el Espíritu Santo se ha de manifestar con sus hijos en esta hermosa vigilia. Les recuerdo la fecha: sábado 7 de septiembre, a partir de la puesta del sol, ha de comenzar esta hermosa vigilia. Pero usted necesita un teléfono para poder contactarse con los hermanos, y aquí está: 918-417-9136. Hable a este número, ahí le van a dar más detalles, le pueden mandar la dirección por un mensaje de texto, o si anda buscando la iglesia y no la encuentra, hable aquí al 918-417-9136. Que Dios bendiga de antemano a todos aquellos que han de asistir. Después de haber, hermanos, invitado a todos para que nos visiten, quisiera también pedirles que oren por nosotros, para que Dios siempre provea, para que siempre hagamos la obra que nos ha encomendado hacer, y que Dios también haga milagros aquí en Shepherd con los enfermos que vienen a atenderse con las 8 leyes de la salud. Así que no se pierda el programa de hoy, se lo recuerdo. Hoy, a la puesta del sol, en el programa de Acción de Gracias de Shepherd, estará usted conociendo los pacientes que hemos tenido y oyendo sus testimonios. ¿Qué le parece si oramos para el resumen de hoy? Vamos a orar. Amante Padre que esté en el cielo, muchas gracias por la bendición que nos ha dado esta semana de haber estudiado su palabra y de también tener la oportunidad ahora de hacer un resumen de los puntos importantes. Queremos, Señor, darle toda la honra y la gloria a usted, que nos ha permitido entender y, Señor, lo que ahora toca es aplicar. Y le pedimos, por lo tanto, que nos ayude a aplicar esta lección a nuestra vida, practicarla y de esa manera honrarle más y glorificar su nombre. Denos sabiduría al hacer este resumen, que su Espíritu Santo esté con nosotros. Bendiga a todos los televidentes, radioyentes e internautas, a los que están enfermos, Señor. Le rogamos que ponga su mano sobre ellos y les dé salud, les sane de sus dolencias. Así, Señor, nos disponemos para que nos hable a través de su palabra en este momento. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un punto que vamos a destacar esta mañana es el que tiene que ver con María, la hermana de Moisés, y su corrupción pecaminosa que tuvo, como fue la envidia motivada por los celos que sintió para con su hermano Moisés. Este es un punto que creo se debe destacar y fue tratado justamente cuando empezábamos a estudiar en la semana, es decir, el día domingo. María, cuando cae en ese pecado de la envidia, motivado por el celo que sintió hacia su hermano,
inmediatamente recibió un castigo. Su cuerpo fue lleno de lepra. Su cuerpo, hermanos, recibió un azote, porque ese pecado el Señor no lo iba a tolerar. ¿Quién era María? No solo era la hermana de Moisés, sino que también era una profeta. El Señor le dio a ella el don de profecía. Y por lo tanto, su falta, su pecado era muy grave, porque tenía la responsabilidad de ser un ejemplo para el pueblo. Entonces la lección de este día nos pregunta en el resumen que cómo pudo ella librarse de la desgracia de la lepra. Y bueno, aquí la Escritura nos dice cómo fue que se libró. En Números 12, dice así la palabra del Señor lo siguiente. Dice, versículo 13 al 16. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Ante la pregunta que cómo pudo María librarse de la desgracia de la lepra, esto solo pudo suceder cuando ella tuvo que ser sometida a un proceso de purificación por 7 días. 7 días era lo que la ley mandaba, que una persona que fuera descubierta con lepra debería ser aislada para luego ser examinada y ver si ya le estaba pasando o eso se había complicado más, de manera que mejor había que sacarla completamente de la sociedad. 7 días para purificarse. Tuvo que someterse María a un proceso de purificación. Interesante que cuando Moisés intercede por ella, Dios le diga que si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días, porque existía una costumbre que cuando un hijo o hija le faltaba el respeto a su padre, éste le podía escupir en la cara. Y eso avergonzaba a este hijo o hija por 7 días. Entonces lo que Dios le está diciendo a Moisés es, lo que ella ha recibido de castigo es el equivalente a lo que un padre haría con un hijo cuando le falta el respeto, que le escupe en la cara y es avergonzado por 7 días. Ella ha sido una irrespetuosa y por lo tanto debe ser echada del campamento por 7 días. Me llama la atención que la Escritura diga que el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Porque, hermanos, ahí se puede mirar que el pecado de la envidia y el celo no solo le afectó a María, sino que le impidió al pueblo avanzar hacia la Canaán terrenal, hacia aquella tierra que Dios les había prometido. Siempre el pecado en la vida de un cristiano le va a impedir avanzar. Siempre el pecado se va a convertir en un obstáculo en la vida de un cristiano. Y no avanzará, se estancará.
Aquí el pecado de María ha hecho que se estanque el pueblo en su avance. Tienen que parar y tienen que esperar a que ella pase por el proceso de purificación. Y solo entonces, cuando ella ha sido purificada, el pueblo es que adelanta, el pueblo es que avanza. Pues dice, después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Oh, hermanos y hermanas, esto es algo que debemos tomar en cuenta cuando se trata de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, de cuando hacemos lo malo delante de Dios. El pecado siempre nos va a obstaculizar nuestro progreso espiritual. Siempre nos va a impedir que avancemos. El pecado inclusive no solo nos va a afectar a nosotros, sino que podrá afectar incluso a la familia o a la iglesia, como en el caso aquí de María, que le afectó a todo un pueblo, porque todo el pueblo tuvo que esperar hasta que ella estuviera liberada. De manera, hermanos, que en este momento sería bueno evaluarnos, hacer un examen y mirar cuál es el pecado que me está impidiendo que avance. ¿Cuál es el pecado que yo estoy cometiendo y que está trayendo problemas a mi avance espiritual y que inclusive está afectando a mi familia y puede incluso a la iglesia misma? ¿Cuál es el pecado? Y hermanos, una vez descubierto el pecado, sometámonos también nosotros a un proceso de purificación. Y ya tenemos nosotros, hermanos, por la gracia de Dios, el antídoto que purifica, como es la sangre de Cristo. Usted puede venir a Cristo ahora y decirle, como decía David, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame más y más de mi maldad. Reconozca, hermano, hermana, que usted ha fallado a Dios, que usted ha desobedecido, que en alguna cosa usted se ha estancado y no avanza. Más bien usted ve que va hacia el mundo, está retrocediendo. Hermano, si lo reconoce, sométase al proceso de purificación a través de la sangre de Cristo. Clame, ruegue, porque la sangre de Cristo le lave y le limpie. Y lo va a hacer porque, dice el apóstol Juan, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que traiga su orgullo, traiga su avaricia, traiga su envidia, traiga sus celos, traiga, hermano, hermana, toda su codicia, traiga toda su mundanalidad, traiga todo ese pecado que usted acaricia, tráigalo, hermano, hermana, a los pies de Jesús y dígale, perdóname, Señor, perdóname, porque hace ratos estoy estancado en mi vida espiritual y no he avanzado porque he estado acariciando este pecado, pero aquí estoy, Señor, pidiéndote que me limpies, que me purifiques. Y hermano, hermana, cuando usted sea purificado en la sangre de Cristo, como María también fue purificada, entonces avanzará otra vez como el pueblo de Dios, avanzará usted como un hijo de Dios, avanzará en ese camino, no a la Canaán terrenal ahora, sino a la Canaán celestial. El pecado de la envidia es un pecado, hermanos, que creo lo tenemos muchos en alguna manera y lo reflejamos cuando sentimos ese celo en contra de alguien. Es donde profecía dice, la envidia es una de las peores características satánicas que puedan existir en el corazón humano y es una de las más funestas en sus consecuencias. Dice el sabio, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién parará delante de la envidia? O sea, hermanos, la envidia es peor que la ira, peor que el furor. Miren ustedes. Y luego, eso lo dice Proverbios 27:4, y luego dice, fue la envidia la que causó la primera discordia en el cielo, y el albergarla ha obrado males indecibles entre los hombres. Por eso dice Santiago 3:16, que donde hay envidia y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Estoy leyendo de Patriarcas y Profetas, página 404. Así el don de profecía se une a todo lo que hemos visto en relación a María. Y hermanos, creo que si la envidia es esta peor característica satánica que puede existir en el corazón humano, bueno es, hermanos, que
la desarraiguemos de ahí, que le pidamos al Señor que nos quite esto, porque vamos a andar todo el tiempo en problemas, vamos a andar perturbados. Mire, vamos a andar ahí teniendo problemas en la familia, como matrimonio, andaremos con problemas en la iglesia, porque andaremos ahí por esos celos, teniendo problemas con los hermanos. Nosotros no tenemos que tener envidia de nadie, no tenemos que tener celos de nadie. Nosotros tenemos, hermanos, que tener a Cristo en nuestro corazón y que Él sea el que reine y que Él sea el que nos dirija y nos arranque todo celo y toda envidia para no caer en el pecado de María. Y recuerde, el celo la llevó a envidiar y la envidia la llevó a murmurar. Y dice que cuando murmuró, dice, Dios lo escuchó. Así que mire, cuando usted comienza a sentir celos con alguien y lo empieza a envidiar y luego empieza a murmurar, Dios lo oye. ¿Y para qué, hermanos, meternos en problemas? ¿Para qué tener ese obstáculo en nuestra vida? Mejor este día entremos en esa purificación que hay en la sangre de Cristo, y así como María fue librada de la desgracia de la lepra cuando fue purificada, así también nosotros, hermanos, seremos librados de la desgracia, de la lepra del pecado, cuando seamos purificados en la sangre de Cristo. Interesante punto. Vamos al otro. Otro punto para destacar este día es sobre la manera en que la sociedad actual hace que las advertencias de Pedro sean tan relevantes para nosotros. ¿Y cuáles son esas advertencias de Pedro? Hermanos, las advertencias de Pedro es en relación a ese tipo de lujuria, a ese tipo de pecado que existe hoy en día y que tiene que ver con la moral, cómo se ha rebajado. ¿Y sabe qué? Que ocurra allá afuera en el mundo, eso es hasta normal, no nos debería extrañar. Pero que ocurra en la iglesia, hermanos, que ocurra en el cristianismo, eso sí ya es algo que preocupa. Porque si la moral andaba allá afuera por el piso, que ahora la misma iglesia avale eso, la misma iglesia haya caído en esa bajeza de avalar esa inmoralidad, eso lo único que demuestra es que se va reduciendo cada vez más el único remanente que se va a salvar. El apóstol Pedro nos ha hablado esta semana de esos arrogantes que se jactan de su lujuria y que se infiltran en la iglesia y que bajo el nombre de Cristo, bajo la bandera de Cristo y bajo la bandera del amor de Cristo y bajo el nombre de Cristo, hermanos, andan con una moralidad por el suelo. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11 al 13, lo siguiente para describir a estos arrogantes que se jactan de su lujuria. Dice así, segunda de Pedro 2, 11 al 13. Voy a leer desde el 10. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros
se recrean en sus errores. ¿De quién está hablando aquí el apóstol? Si usted va desde atrás, en el capítulo 2, desde el verso 1, usted va a encontrar que está hablando de falsos maestros que existen en este tiempo. Estos, si usted se fija, dice que son concupiscentes, son inmundos, se gozan en los deleites cada día y comen con vosotros, dice, es decir, se infiltran en la iglesia y se recrean en sus errores o pecados. Hermanos, la sociedad actual nos dice que estas advertencias son relevantes para ponerles atención, porque ¿cuándo se había visto que las iglesias avalaran el matrimonio igualitario? Es decir, hombre con hombre o mujer con mujer. ¿Cuándo se había visto esto, hermanos? ¿Cuándo se había visto que las iglesias, incluyendo las del Israel moderno, algunas, aceptaran como algo normal el homosexualismo, el lesbianismo? ¿Cuándo se había visto esto? Hermanos, ¿y quiénes son los que han avalado esto? Los líderes, los ministros. Ellos metieron a las mujeres pastoras y las mujeres pastoras empezaron a avalar este tipo de cosas que son pecaminosas, y ellos también, los hombres, hacen por lo consiguiente lo mismo. Así que tenemos un ministerio corrupto. Tenemos en este tiempo pastores y pastoras que han corrompido la fe, han corrompido la sana doctrina y han abrazado el pecado y lo avalan y lo promueven y no le hacen ver a las personas que están en esas prácticas que eso Dios no lo aprueba y que por eso Sodoma y Gomorra fue destruida. Díganme ustedes, si no son ministros, estos que se jactan de sus lujurias, concupiscencias, que se deleitan en sus pecados cada día y que inclusive comen con nosotros, es decir, participan de nosotros, son parte del cristianismo. Hermanos, así están las cosas hoy, y por eso es que decía el primer día de la lección que vivimos en una época de corrupción, donde hay corrupción en todos los estratos sociales, pero lo hay en la iglesia, con estos dirigentes religiosos, con estos líderes que han corrompido la fe y que tienen a millones de cristianos confundidos y que bajo la bandera del amor están aceptando todas estas prácticas corruptas. Por eso el don de profecía dice: ¿qué advertencia puedo dar a un pueblo que profesa haber salido del mundo y haber dejado las obras de las tinieblas? Muchos de ellos albergan pensamientos impuros, imaginaciones profanas, deseos no santificados y bajas pasiones. Dios aborrece el fruto que lleva un árbol tal. Los ángeles puros y santos miran la conducta de los tales con aborrecimiento, mientras Satanás se regocija. Ojalá que los hombres y mujeres considerasen lo único que pueden ganar al transgredir la ley de Dios. En cualquier circunstancia, la transgresión deshonra a Dios y resulta en una maldición para el hombre. Debemos considerarla así, por hermoso que sea su disfraz y cualquiera que sea la persona que la cometa. Así está escrito en Testimonios para leerse, tomo 5, página 136. Así que, hermanos, aquí nosotros encontramos que las advertencias de Pedro, dice el don de profecía, son relevantes para nosotros también ahora, porque somos un pueblo donde hay infiltrados y Dios nos libre, hermanos, de ser este tipo de personas que dice albergan pensamientos impuros, imaginaciones profanas, deseos no santificados y bajas pasiones. Dios nos libre de eso, porque dice que Dios aborrece el fruto que lleva un árbol tal. Así que si usted siente de repente como que tiene esas bajas pasiones, como que, no sé, hermanos, como que siente usted que hay más,
pensamientos impuros, imaginaciones profanas, deseos no santificados. Si usted siente que esto está allí, mire, caiga de rodillas a los pies de Cristo y dígale, límpiame, Señor, límpiame de esto. Porque eso, hermanos, eso es lo que el diablo utiliza para que inclusive hombres que tienen posición de liderazgo en la iglesia cometan las aberraciones, cometan digamos, los abusos en contra hasta de niños. Hoy está esto terrible de lo de la pedofilia, hermanos. Cómo hay ministros, sacerdotes, líderes religiosos que caen en esa desgracia de la inmoralidad y caen en el pecado de la pedofilia. Por eso, hermanos y hermanas, hay que constantemente estar examinando la mente. Y mire, lo que uno mira hace que uno forme una imaginación y luego termine en una acción. Y si se repite, se convierte en un hábito. Y si se mantiene ese hábito, viene a ser ahora parte del carácter. Así que si usted siente algunas cosas allí del enemigo que lo induce a andar teniendo malos pensamientos, a andar teniendo imaginaciones profanas y andar con deseos no santificados y bajas pasiones, órele al Señor, órele al Señor para que le libere de eso, para que lo haga un hombre y una mujer pura. Oremos, hermanos, para que no tome ventaja el enemigo de nosotros, porque Dios dice, aborrece el fruto que lleva un árbol tal. Así, hermanos, que hombres y mujeres, nosotros evaluemos lo que podríamos cosechar si transgredimos la ley de Dios haciendo estas cosas. Así, este día entonces vemos que las advertencias de Pedro a la iglesia primitiva en relación a aquellos líderes, aquellos falsos maestros que andaban de concupiscentes, inmundos y todo lo que menciona aquí. Que Dios nos libre, hermano, de que en este tiempo nosotros vayamos a caer en una manera de actuar como ellos y que nos libre también de ellos si nosotros por la gracia del Señor rechazamos eso, pero de todas maneras el diablo hace que se introduzcan en el pueblo de Dios. Bueno, punto muy importante para tomar en cuenta. Y el tercer punto, hermanos, es cómo en un mundo pervertido, en qué aspectos el pueblo de Dios debe ser peculiar. Repito, cómo en un mundo pervertido, en qué aspecto el pueblo de Dios debe ser un pueblo peculiar. La única manera como un pueblo puede ser peculiar en un mundo pervertido es viviendo lo que predica. Es, hermanos, siendo consecuente con lo que profesa, con lo que cree, con lo que dice ser como cristiano. Por eso el apóstol Pablo habla en Romanos 2, 21 al 23, al pueblo judío, que bien podríamos aplicarlo a nosotros también ahora, esto que él les dice. Romanos 2, 21 al 23, dice así, escuchen. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Hermanos, son preguntas y preguntas directamente para nosotros, que decimos que por la gracia de Dios somos el pueblo remanente, somos los que tenemos el privilegio de ser depositarios de la ley de Dios, somos los que
predicamos el mensaje de los tres ángeles, que tenemos la característica de la iglesia remanente de los últimos días, que es que guarda los mandamientos de Dios y tiene testimonio de Jesucristo, nosotros, hermanos, que decimos ser todo eso. Pablo nos dice, tú que enseñas a otro, ¿te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Oh, hermanos, a veces nosotros citamos los mandamientos y decimos no hurtarás o no robarás, como que eso es algo malo que no deberíamos de hacer. Pero le robamos a Dios. Le robamos a Dios los diezmos y las ofrendas. ¿Cuántos hay que el diezmo tal vez son $500 porque ganó 5,000? Y viene y dice, voy a dar solo 200. Le robó 300 al Señor. Porque el mandamiento dice, no robarás. Y Malaquías dice que los diezmos son del Señor. Bueno, en la Biblia está que los diezmos son del Señor. Pero usted viene y dice, yo solo voy a dar 200. Le robó 300. ¿Y cuántos hay que no dan nada de ofrenda? Así que no solo le robaron 300 al Señor, porque solo dieron 200, sino que también le robaron las ofrendas porque no le ofrendaron. Entonces Pablo dice, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? La línea, hermanos, es bien delgada. Para uno, como dicen, cruzarla. Y cuando uno pretende estar enseñando a otro, cuando uno pretende estar hablándole a otro de la ley de Dios y enseñándole, mira, el pecado de robar es malo, uno no sentir cuando ya uno mismo transgredió esa ley, robándole al Señor los diezmos y las ofrendas. ¿Ustedes creen que Dios nos va a llevar al cielo así, hermanos? Dios no se va a llevar ningún ladrón al cielo. Todo aquel que le robe a Dios sus diezmos y ofrendas, aquí se va a quedar postrado en el desierto. Dios no va a llevar a los ladrones al cielo. Así que Pablo pregunta, ¿tú qué hurtas? ¿Tú que predicas que no hay que hurtar, ¿hurtas? Pregunta él, ¿hurtas? Yo no sé si usted, hermano, es uno de los que está robándole a Dios en los diezmos y ofrendas y que prefiere saldar sus deudas con otros, pero menos con Dios. Piénselo porque usted está formando un carácter y con ese carácter así, donde usted cada día se va haciendo más ladrón, usted no va a ir al cielo. Si alguien le ha dicho que va a ir así, lo engañó. Si usted se lo cree que va a ir así, se está engañando. Póngase a cuentas con Dios. No, que me está yendo mal en los negocios y yo, pues no. Si por eso le está yendo mal en los negocios. No, que no me alcanza el dinero. Por eso no le alcanza. Porque usted le está robando a Dios. Póngase a cuentas con Dios y ya va a ver. Yo le he dado testimonio ya de una experiencia que yo tuve en mi vida en el pasado. Y solo cuando me puse a cuentas con Dios, yo vi que el dinerito empezó a alcanzar. Yo vi que el dinerito pagaba mis cosas. Después de darle al Señor lo que es de Él, con lo que quedaba yo vi que podía suplir todo. Porque es mejor poco con la bendición de Dios que tenerlo todo con la maldición de Dios. Dios nos ayude. Dios nos ayude, hermanos, para que en este mundo pervertido seamos un pueblo único, viviendo lo que enseñamos, viviendo lo que predicamos, un pueblo único que, hermanos, que respeta la ley de Dios y que dice que es pecado adulterar, porque así lo dice la ley de Dios, no adulteramos, por lo tanto. Así, hermanos, entra el asunto de la idolatría. Pues dice, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. ¿Cuándo se comete sacrilegio, hermanos? Cuando se profana algo sagrado. ¿Cómo es posible que usted, hermano adventista, diga que usted no cree en los ídolos, pero mete la idolatría cada vez que llega Navidad ahí en el templo? ¿Cómo es posible que usted diga que los ídolos es pecado, pero usted está metiendo la idolatría en su casa con la Navidad, con el árbol de la Navidad?
O sea, somos incoherentes. ¿Con qué autoridad moral yo le puedo decir a alguien de que el domingo es un día falso de guardar y que el sábado es el verdadero reposo, y que diciéndole que el domingo es un día pagano, cuando yo estoy metido en el paganismo cada vez que llega Navidad, cada vez que llega el día de San Valentín, cada vez que llega el día de la Madre, cada vez que llega el día de Halloween, cada vez que llegan esas fiestas paganas, ahí estoy yo, metido en el paganismo? ¿Con qué autoridad moral le puedo decir a otro, mire, usted no puede guardar el domingo porque el domingo es un día pagano, guarde el sábado, si yo estoy metido en el paganismo también? Entonces Pablo dice, sean un pueblo peculiar, un pueblo que es coherente, que lo que dice es lo que hace, pero no que dice una cosa y hace otra. Así, hermanos, la pregunta de, en un mundo pervertido, ¿en qué aspectos será único el pueblo de Dios? Pues en estos aspectos, hermanos. Es donde la profecía dice, como embajadora de Cristo, os suplico a vosotros que profesáis la verdad presente, para que rechacéis cualquier avance de la impureza y abandonéis la sociedad de aquellos que emiten una sugestión impura. Repudiad estos pecados contaminadores con el más intenso odio. Como el número de los que practican estos pecados contaminadores aumenta constantemente en el mundo, y ellos quisieran introducirse en nuestras iglesias, os amonesto a que no les deis cabida. Apartaos del seductor, aunque profese seguir a Cristo, es Satanás en forma humana. Así lo dice Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 137. Así que, hermanos, aquí mencionó otro aspecto, aparte de lo que estuve hablando, por lo que Pablo dice en los textos bíblicos que leí. Aquí está hablando, hermanos, de no darle cabida a una persona que se infiltra en la iglesia, que profesa seguir a Cristo, pero que es Satanás en forma humana. ¿Por qué? Porque viene para pervertir al pueblo, viene para introducirse en la iglesia y arrastrar a la iglesia a la apostasía, arrastrar a la iglesia al paganismo, a la impureza. Si usted, hermano, escucha que un pastor o una pastora le está diciendo que aquí aceptamos toda la sodomía que existe en el mundo ahora, entendiéndose, ya usted sabe, las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo. Si usted escucha a un ministro que en su iglesia le dice que eso se está aceptando y que no puede protestar, hermano, ese es uno que profesa seguir a Cristo, pero Satanás en forma humana diciéndole eso. Porque eso la Biblia lo condena. Y hay ministros, tanto del Israel moderno como del mundo evangélico, que están haciendo eso. Ese es Satanás en forma humana y usted no está obligado a oír ni a obedecer eso. Por eso dice que como embajadora de Cristo, dice Elena White, le suplico a ustedes que profesan la verdad presente, que rechacen cualquier avance de la impureza y que abandonen la sociedad de aquellos que emiten una sugestión impura. Repudien esos pecados contaminadores con el más intenso odio. Abandónenlos. No se extrañe por eso ahora usted cuando ve que algunos hermanos se van de esas iglesias y van a buscar iglesias independientes o de verdad presente o iglesias conservadoras. Se están yendo porque están viendo las corrupciones que se están metiendo en la iglesia, avaladas por los ancianos, por los pastores, por las juntas, por los mismos líderes de la iglesia. La gente no puede convivir con esa corrupción. Hay personas que saben que la santidad que Dios demanda, la pureza que demanda, y no se puede permitir eso. Entonces, si queremos nosotros, mis hermanos, ser un pueblo peculiar en este tiempo, cuando el mundo se ha pervertido, debemos también tener esta postura de rechazo y al mismo tiempo de apartamiento de esas prácticas. Dice, el más solemne mensaje que alguna vez haya sido encomendado a mortales ha sido confiado a este pueblo, dice, y pueden tener una influencia poderosa si permiten que este mensaje los santifique. Profesan estar asentados sobre el elevado pedestal de la verdad eterna y guardar todos los mandamientos de Dios. Por lo tanto, si se complacen en el pecado y cometen fornicación y adulterio, su crimen es 10 veces más grande que el de las personas que he mencionado, quienes no reconocen la vigencia de la ley de Dios. Así está escrito en Testimonios para la Iglesia, tomo 2,
páginas 400 y 401. Ahora, hermanos, llega el punto de donde quiera que estemos, en la iglesia que estemos, ser personas que no nos prestemos para andar en esas prácticas licenciosas, no nos prestemos para andar en pecados como son la fornicación y el adulterio. Que más bien, hermanos, busquemos la santificación, porque si hacemos esto, de andar en el pecado, de la fornicación y el adulterio, dice que nuestro crimen es 10 veces más grande que el de las personas del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la luz y hemos reconocido y entendido que la transgresión a la ley de Dios es pecado. Así que, como pueblo único en este mundo pervertido, debemos, en todos estos aspectos, andar fielmente delante de Dios. Pero hay un cuarto punto para tratar ahora, y es el que tiene que ver con evitar ese destino de Balaán. ¿Quién fue Balaán? ¿Qué hizo Balaán? Bueno, Balaán era un profeta. Era un profeta que comenzó siendo un profeta de Dios. Pero miren, el amor al dinero, el amor, hermanos, a las cosas de este mundo, la codicia lo llevó prácticamente a corromper su ministerio. Entonces, este aspecto de evitar el destino de Balaán viene para que todos lo podamos analizar y que de verdad lo evitemos. El apóstol Pedro se refiere a Balaán diciéndonos lo siguiente en el capítulo 2 de la segunda carta y los versículos 15 al 16. Dice así: escuchen lo que dice. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Evitemos el destino de Balaán. Balaán, dice, fue un hombre que dejó el camino recto y se extravió, amando el premio de la maldad, amando, hermanos, la recompensa de la maldad, amando el premio de la injusticia, como lo es el pecado. Interesante que estas palabras de Pedro esté siempre en connotación de lo que él viene hablando de los falsos maestros. Como también los falsos maestros, bajo el título de pastor, sacerdote, ministro, lo que sea, líder religioso, también como Balaán se corrompe y anda codiciando el dinerito de la gente. Y todo lo que hace, lo hace movido por la codicia. Todo lo que hace está enfocado en ver cómo busca una ganancia. Ustedes ven que tristemente muchos ministros, muchos cantantes, muchas personas que dicen que tienen un ministerio, hacen mercadería de los hermanos. En los templos mismos hacen mercadería de ellos, prácticamente ofreciendo productos que ellos tienen para su lucro personal y aprovechándose de la ocasión, aprovechándose de que ahí están todos los hermanos,
les dicen en pleno púlpito que a la puesta del sol estarán esos productos para que los hermanos los lleven. Esos productos son libros, son CDs, son producciones musicales que ellos venden o productos elaborados, ya sea en cuestión de alimentos, medicamentos, lo que sea, libros. Todo eso, hermanos, se ofrece desde el púlpito y se dice a la puesta del sol estarán. Ese ministro que hace eso prácticamente ha introducido el negocio en sábado. Él hasta ha llegado, bueno, yo escuché a uno decir un día en el púlpito, hermanos, dijo, este material no lo van a hallar en un precio mejor que solo aquí. Búsquenlo a la puesta del sol. Prácticamente vendiendo en sábado. El negocio ya lo hizo en sábado. El llamado a los clientes ya se los hizo en sábado, para que a la puesta del sol estén allí. Su servidor andaba en estas cosas antes, pero cuando el Señor me abrió los ojos en cuanto a la santidad del sábado y lo que se debe hacer y no se debe hacer, hermanos, paré eso. Antes traía cantantes, traía médicos, traía pastores, y estos traían cosas para vender. Y yo les dije, aquí de ahora en adelante, si vuelven a venir, les vamos a dar una ofrenda de agradecimiento, les vamos a dar su pasaje, les vamos a dar sus gastos y una ofrenda, pero no vamos a vender más. Así que no vamos a utilizar más el púlpito ni a los hermanos como mercadería. Y hermanos, así paramos de hacer esos negocios en sábado, porque estábamos como Balaán, siempre moviéndonos con esto de la codicia y de hacer mercadería de los hermanos. Hermanos, hay muchos Balaanes modernos ahora y tristemente Balaán por la codicia tuvo que ser reprendido. Y no solo reprendido, mire el final que tuvo Balaán. Vamos al libro de Números, Números 31, porque la pregunta es que ¿cómo puedo evitar el destino de Balaán? Mire, el destino final que tuvo Balaán. Números 31, verso 8. Dice así. Números 31, verso 8. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requen, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaán, hijo de Beor, mataron a espada. ¿Cuál fue el destino de Balaán? La muerte. Porque por codicia, mire lo que hizo el versículo 16. Dice, he aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. La codicia, hermanos, el amor al dinero, el amor a la recompensa material, lo llevó tristemente a Balaán a descarriar al pueblo de Israel. Él mismo le dijo a Balac, mira, este pueblo, la única manera como puede ser maldecido no es porque yo lo maldiga, sino porque ellos desobedezcan la ley de Dios. Así que haz una fiesta e invítalos. Y ellos solitos van a venir a transgredir la ley de Dios y así van a ser maldecidos. Así que Balaán, por eso murió. Murió en el pecado. Aquí nosotros vemos que lo mataron. Y la pregunta de cómo puedo evitar el destino de Balaán, es decir, cómo yo puedo evitar la muerte también, es, hermanos, dejando de ser codicioso, dejando de andar siempre detrás de
la ganancia deshonesta, es dejando de andar de perverso, valga la redundancia, pervirtiendo al pueblo de Dios. Así nosotros vemos que hay una advertencia. El don de profecía dice, hay una advertencia para el pueblo de Dios hoy en día, para no permitir que alguna característica que no es cristiana habite en sus corazones. Un pecado que es fomentado llega a ser habitual y fortalecido por la repetición. Pronto ejerce una influencia dominante sometiendo todas las facultades más nobles. Balaán anhelaba la recompensa de injusticia. Hermanos, ¿qué es injusticia? Desobediencia a la ley de Dios. La ley de Dios es justicia. La ley de Dios demanda justicia. Cuando no respeto la ley de Dios, cuando violo la ley de Dios, cometo injusticia. Y Balaán dice, anhelaba la recompensa de la injusticia. Anhelaba la recompensa de la violación a la ley de Dios, hermanos. Pues la ley de Dios dice, no codiciarás. Y él anhelaba la recompensa de la codicia, como es el dinero. No resistió, dice Balaán, ni venció el pecado de la codicia que Dios equipara con la idolatría. Satanás lo dominó completamente mediante esa falta que deterioró su carácter y lo hizo una persona servil. Comentarios de Ellen White, tomo 1, página 1130. Hermanos y hermanas, así entonces está esto en la Biblia para evitarlo. Y cualquier pastor que ande siempre allí queriendo sacar dinero, haciendo cosas para ver cómo saca ganancia, usted dígale, pastor, no lo haga. Confórmese con el pago que la iglesia le da. Confórmese con lo que el Señor le da por su ministerio. Pero no ande tras este negocio. No ande allí promoviendo cantantes que usted sabe que van a vender al final, a la puesta del sol. O promoviendo pastores que traen libros que son de ellos y que los van a vender a la puesta del sol. No lo promueva porque eso es pecado. Eso es meter el negocio en sábado. Hermanos, así el Señor nos amonesta y nos dice que para evitar el destino de Balaán, debemos entonces evitar la práctica en la que él anduvo. Pero voy a cerrar con el último punto a destacar este día. Ustedes van a ver que tal vez está siendo larga la lección, pero es que cuando estoy solo me relajo. Yo no sé por qué, pero me relajo. Cuando estoy con otro, como que reducimos el tiempo. Pero cuando estoy solo, a saber qué pasa. Me tomo mi tiempo para explicar, poner ejemplos, y por ahí se me alarga el estudio, hermanos. Pero el último punto de la lección es que explique la diferencia de actitud entre el descarriado Juan y el extraviado Judas. La lección traía esto en las citas del Espíritu de Profecía, aunque no aparecía ninguna cita bíblica en relación a Juan ni Judas. Yo creo que el autor metió esto para respaldar el punto de la reprensión, porque la Biblia habla de que la reprensión es algo que debemos apreciar. Dice Proverbios 10, versículo 17, dice de la siguiente manera. Proverbios 10, 17. Dice, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Aquí está presentando el tema de la reprensión como algo que no se debe desechar, sino que debe de aceptarse como una bendición. Por eso el autor le puso bendecidos por la reprensión a una de las lecciones que tuvimos. Hermanos, y por eso es de que pregunta aquí que cuál fue la diferencia entre la actitud del descarriado Juan y el extraviado Judas. La diferencia fue que Juan aceptó las reprensiones que el Señor le dio por ese carácter deficiente que siempre manifestó. En cambio, Judas nunca aceptó la reprensión y terminó más bien siendo un traidor. Terminó entregando a su maestro. Allá llegó con una turba a buscar a Jesús en el Getsemaní. Llegó besándolo, porque esa era la señal que les había dado, que al que él besara, ese era el maestro. Porque a lo mejor en la noche no iban a poder distinguir quién de todos era. Al que yo bese, dijo,
¿Y Cristo qué le dijo? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Así, hermanos, tristemente, Judas nunca aceptó la reprensión. En cambio, Juan que era un hombre que era violento, un mal carácter, un hombre que era bien difícil llevarse con él al principio, terminó siendo el apóstol del amor, porque aceptó las reprensiones del Señor. Yo no sé si usted tiene problemas con su carácter. No sé si usted es una persona que por su forma de ser aleja a los demás de usted. Hermano, hermana, todos tenemos una lucha con el carácter. Pero hay algunos que lamentablemente adolecen más que otros de la deficiencia del carácter al punto que alejan a las personas de ellas. Porque la forma de responder nunca es una forma amable, porque la forma de, no sé, manejar ciertas situaciones que no le gustan siempre es de una manera así confrontativa, y por ahí tiene problemas para relacionarse con hermanos de iglesia, con compañeros de trabajo, y es posible que esté decepcionado usted o decepcionada porque usted no quiere ser así. Bueno, ¿cuál es la solución para eso? Hacer lo que hizo el apóstol Juan. Aceptar las reprensiones del Señor, humillarse ante Él y pedirle que le cambie su carácter. Y no ser como Judas, que prevalece en su orgullo, prevalece en esa autosuficiencia, arrogancia, y termina tristemente traicionando al Señor. Dice el don de profecía que Juan y Judas representan a los que profesan ser seguidores de Cristo, y que ambos discípulos tuvieron las mismas oportunidades de estudiar y seguir al modelo divino. Ambos estuvieron íntimamente relacionados con Jesús y tuvieron el privilegio de escuchar sus enseñanzas. Cada uno poseía graves defectos de carácter y ambos tuvieron acceso a la gracia divina que transforma el carácter. El uno, destruyendo diariamente el yo y venciendo al pecado, fue santificado por medio de la verdad. Mientras que el otro, resistiendo al poder transformador de la gracia y dando rienda suelta a sus deseos egoístas, fue reducido a servidumbre por Satanás. Hechos de los Apóstoles, páginas 445 y 446. Así que, hermanos, viendo la actitud, la diferencia entre uno y el otro, de Juan, que aunque se ve descarriado en el asunto del carácter, y Judas, que se extravió, viendo la actitud entre ambos, escojamos la de Juan, la de ser humildes finalmente, aceptando las reprensiones del Señor, y que esas reprensiones nos lleven a corregir. Así, este día hemos resumido la lección, y que Dios nos ayude. Dios nos ayude para que nos cambie. Si Juan pudo ser cambiado, hermanos, ¿por qué nosotros no podemos serlo? Juan, ese hombre, era tremendo. Ya se lo cité ayer y Juan decía, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y consuma a esta gente? Así le dijo a Jesús un día, en ese su celo, en ese su carácter así, exabrupto. Hermanos, después Juan termina diciendo, amaos los unos a los otros. Hermanos, después termina diciendo que el que no ama a Dios, no ama a su hermano. Así Juan fue transformado y así nosotros también podemos serlo. Y escaparemos de esa corrupción en la cual el mundo anda, y eso ya será porque habremos sido purificados en la sangre de Cristo. Vengamos a Cristo ahora y que Él nos purifique de toda corrupción, ya sea provocada por el egoísmo, la avaricia, la codicia, el orgullo, de toda corrupción provocada por el amor a las recompensas materiales, de toda corrupción, hermanos, provocada por prácticas inmorales. Vengamos a Cristo para que Él nos libre de todo eso, nos purifique
y así seamos personas puras en esta época de corrupción. Oremos para que Dios nos ayude. Padre nuestro, muchas gracias, porque en el resumen ha quedado una vez más enfatizado los puntos que en la semana se tocaron, pero que se requería ahora enfatizar para que como pueblo podamos hacer una decisión, y es la de buscar y anhelar la pureza que solo Cristo nos puede dar. Así que en esta hora te damos las gracias, porque nos has hecho un llamado a la pureza en medio del mundo que está corrupto. Y en esta época, Señor, donde hay corrupción por todas partes, las personas puras son las que al final estarán listas para ir al cielo. Por eso tú dijiste que los puros de corazón, los limpios de corazón, son los que van a ver a Dios. Y te rogamos en esta mañana que nos purifiques en tu sangre preciosa, que nos purifiques de toda maldad y que no seamos como Balaán, que no seamos como los falsos maestros que Pedro ha citado, que no seamos como María, que fue corrompida por la envidia y los celos, que no seamos, Señor, como los inmorales que ahora proliferan en el mundo. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo puro, un pueblo limpio, un pueblo que vive lo que predica. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, que con tu ayuda seamos más que vencedores de todo defecto de carácter. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.